Después que acabe mi exposición, que como somos muchos los panelistas, pues nos han pedido que hablemos 30 minutos. Y para hablar pues de los mecanismos de participación ciudadana, yo por lo general me demoro 2 horas, 2 horas y media. Entonces voy a hacer un esfuerzo de síntesis, voy a ir a lo central, voy a ir a lo principal, para referirnos en qué consisten estos mecanismos de participación ciudadana, qué cosa hay en la legislación, qué hay en la Constitución y fundamentalmente entrar después a ver cómo se aplica y cómo puede aplicarse esto en el ámbito municipal, que es el ámbito central. En primer lugar quiero poner una frase. Bien, este pensador francés se llama André Ocun, dice lo siguiente: la doctrina democrática se esfuerza por principio o en principio en desacralizar el poder. Es decir, el poder ya no es sagrado, es decir, nos hace iguales. El que tiene poder, va a decir el presidente de la República, el alcalde, el regidor, es una persona igual que nosotros. Está desacralizado, no es un rey, no es un emperador, es un ciudadano al cual nosotros lo hemos elegido para que administre asuntos locales, regionales y nacionales. En consecuencia, acá hay un principio que se llama el principio de la igualdad. Voy a poner el nombre de este señor. André Ocun. O sea, la democracia como doctrina, dice este autor, se esfuerza por principio en desacralizar el poder. Desacralizar quiere decir que no es sagrado, que lo sagrado no se toca, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros decimos alguien se ha robado un símbolo sagrado, ha cometido sacrilegio, en contra de lo sagrado. En consecuencia, en la democracia ninguna autoridad es sagrada. Eso está bien para las monarquías absolutas, para los reyes, para los príncipes. En una democracia, entonces, el poder queda desacralizado y por consiguiente sí podemos tocar a la autoridad. Pero podemos tocarla bien, no podemos tocarla a la fuerza, porque las relaciones democráticas son equilibrios que se dan en el marco de la ley. Yo no puedo sacar a un alcalde a la fuerza de un cargo, pero sí tengo mecanismos jurídicos que me permiten revocar a una autoridad municipal. En consecuencia, otro elemento fundamental de la democracia es que si nosotros desacralizamos el poder, ese ejercicio del poder tenemos que hacerlo dentro de una racionalidad, y es una racionalidad que se da en el campo del derecho y que conocemos como Estado de Derecho. En consecuencia, los mecanismos precisamente de participación ciudadana son aquellos que existen no solamente en el Perú, sino en otras sociedades. Por ejemplo, en Venezuela se puede revocar al presidente de la República, pero existen en otras sociedades y en nuestro país para que el ciudadano se empodere, es decir, para que el ciudadano también pueda ejercer el poder directamente sin ninguna intermediación, que no sea aquella formalidad establecida en la ley, establecida en la Constitución y establecida en las normas que regulan los mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana? El referéndum, la iniciativa popular en la formación de las leyes, la remoción de funcionarios, el rendimiento de cuentas,
la revocatoria de autoridades, los consejos vecinales, los consejos comunales y la más reciente democracia cibernética, llamada también democracia electrónica o ciberdemocracia, que es aquella que se ejerce utilizando no solamente la computadora, sino otros mecanismos que permiten participar al individuo, o sea, elementos electrónicos como la radio, la televisión y el teléfono. No, ahora se puede votar por computadora. Existe el voto electrónico, existe el e-government, o sea, la información electrónica que debe dar el gobierno en su portal. El gobierno municipal tiene que informar al ciudadano en su portal todos los servicios que da y todo lo que tiene para que el ciudadano se entere. Y el otro es el e-participation, o sea, el derecho a participar directamente vía electrónica, para decir de manera virtual, que permite que el ciudadano participe por esta vía en los consejos municipales. Pueda votar, pueda opinar, pueda dialogar, debatir con su regidor, con su alcalde. Y a nivel de gobierno nacional, por ejemplo, en Brasil, el ciudadano puede, a través de la computadora, entrar al Congreso, debatir con el parlamentario, presentar propuestas vía electrónica. Estos son los elementos más maravillosos de participación ciudadana. En fin, en el Perú tenemos las siguientes instituciones, porque las he mencionado. Tenemos el referéndum para la iniciativa, para la reforma total o parcial de la Constitución. Es decir, que si nosotros queremos cambiar toda nuestra Constitución, una vez, hipotéticamente, si hubiera una asamblea constituyente, una vez que se haga el proyecto constitucional, se somete a consulta popular para que el pueblo lo apruebe o desapruebe el proyecto constitucional. Por supuesto, a través de un debate previo. Puede haber reforma, puede haber iniciativa para la reforma parcial de la Constitución. Reformo parte de la Constitución y la someto a consulta popular. Eso es lo que se quiso hacer durante el gobierno de Toledo, no el gobierno, el parlamento que estuvo en la época de Toledo, que hizo unas reformas parciales, pero nunca convocó a consulta popular. Pero estaba previsto esa convocatoria de las reformas parciales. Una de ellas, por ejemplo, es el voto, que existe ahora el voto para los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas, entre otros. Y la no obligatoriedad del voto también, o sea, la posibilidad de que el voto sea facultativo. Entonces, el referéndum se aplica para leyes a nivel nacional, para normas regionales y ordenanzas municipales. Eso significa que una ordenanza municipal puede ser sometida a consulta popular. ¿A consecuencia de qué? A pedido de los interesados. No porque el alcalde lo haya decidido. Nosotros en el Perú, técnicamente hablando, tenemos lo que se llama el referéndum facultativo. El referéndum nace de la ciudadanía. Reunido un número determinado de firmas, 10% dice la ley, entonces se puede someter a consulta popular una ordenanza municipal. Se pasa por un proceso que requiere la recolección de firmas debidamente comprobadas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, la ley 23.600 no es muy clara respecto a esto del 10%. 10% un porcentaje genérico para todos los casos. Por ejemplo, si yo quiero que una ley sea sometida a consulta popular, tengo que reunir el 10%, si fuera ahora, de los 16 millones de electores que hay en el país, que es un montón. Fíjense toda la chamba que tengo que hacer, por lo menos conseguir 1,5 millones de votos debidamente comprobados y confirmados, ¿ah? Bueno, acá hay que hacer modificatorias, pero yo no he venido a hablar de las modificatorias. Tengo propuestas de modificatorias para ampliar espacio, he venido a hablar de lo que es, porque tenemos que trabajar por eso. Sin embargo, quien habla
fue regidor de Lima Metropolitana entre 1993 y 1995. Y en mi condición de regidor promoví dos ordenanzas, la ordenanza 065 y la ordenanza 084. Hablo de referéndum, ¿eh? En la ordenanza 065 establezco un sistema variado para la consulta popular. ¿Qué es lo que había que hacer? Que la ordenanza no choque con la ley, porque en el Perú hay jerarquía de normas, aunque hay algunos expertos que dicen que la ordenanza puede tener jerarquía de ley. Entonces se nos ocurrió lo siguiente: a menor población, el porcentaje más alto. Si yo quiero someter una ordenanza municipal, por ejemplo, en Mala, en el distrito de Mala, aquí al sur, donde hay 1.500 electores, entonces no voy a poner pues un porcentaje bajo, 1% de 1.500 electores, ¿no? Votará pues la mitad de uno. Entonces pongo un porcentaje más alto. Y en la medida que aumenta la población, el porcentaje más bajo. Pusimos como ejemplo, para el caso de distritos donde hay 20.000 electores, 20%. A donde hay 50.000 electores, 10%. A donde hoy hay 1 millón de electores, menos que Lima, 5%. Y Lima, 1%. Incluso estoy analizando la posibilidad de bajar el 1% de Lima, porque Lima tiene 3 millones o casi 4 millones de electores. Entonces, esta es una propuesta muy interesante. Ojo, tome nota, la ordenanza 084. ¿Está vigente, doctor? Año. 1994. Y espero que esté vigente. No tengo conocimiento que haya sido derogada. No lo han tocado, pero no la han tocado, no la han aplicado. Está durmiendo el sueño de los pasos perdidos del municipio de Lima. ¿Quiere decir que con 300.000 firmas se puede pedir un referéndum para que se revise la ley de municipalidades? Aplicando la ordenanza. Ojo que esta ordenanza se dio para Lima Metropolitana. Así, eso es lo que pregunto. Y acá tenemos un exalcalde que sabe muy bien que esa es una norma genérica, que por ejemplo si fuera para San Isidro tendría que dar una ordenanza en San Isidro a partir de esa norma. Así es. Y eso no existe. Es solo para Lima Metropolitana, porque esa ordenanza rige a Lima Metropolitana. ¿Ya? Pero la ley orgánica, cuando se refiere a la revocatoria... No hablo de revocatorio, estoy hablando de referéndum. Bueno, en el sentido, digamos, de poder llevar a cabo, como usted menciona, una ordenanza o una disposición emanada del pueblo, Sí. ¿no? Dice que hay que conseguir 10%. que se apruebe 1%. No. La ley 26.300, para que una ley sea sometida, una norma sea sometida a consulta popular, 10%. Por eso damos esta ordenanza que flexibiliza. Porque no nos parecía justo que ahí donde hay población, ponerle poca población 10%. O sea, más porcentaje. Pero donde hay mucha población, entonces se baja el porcentaje. Es una cuestión variada. Entonces, aquí tenemos este tema. El hecho de que una ordenanza puede ser sometida a consulta popular. El hecho de que existen estas dos ordenanzas que permiten, que deberían de ser aplicadas. Pero como bien me han hecho la pregunta, la respuesta es la siguiente. No sé si la han aplicado en los distritos, pero existe y rige para Lima la metropolitana. No hay precedente. Y probablemente no hay precedente. Pero existe la norma. Eso es importante saberlo. Pero en Lima Metropolitana, en los distritos, habría que hacerla. Bueno, sí, pero eso pues depende ya de los regidores, del alcalde, depende de los vecinos, ¿no? Lo que pasa es que ahí la ordenanza del distrito la aprueba, pero tiene que ser aprobada por el Consejo Metropolitano en función de esta ordenanza. Claro, lo que pasa es esto, que esta ordenanza está dada por el Consejo Metropolitano. Lo hace la ordenanza el distrito y simplemente se da la aprobación, pero está la norma.
Ya está dada la norma, simplemente es una extensión. Sí, como base legal. Como base legal. Bien. Ahora, la iniciativa popular. Se puede presentar iniciativa popular, o sea, el derecho a iniciativa es el proyecto que tiene, el derecho que tienen los ciudadanos de presentar proyectos. ¿Proyectos de qué? Proyectos de reforma constitucional, proyectos de normas, proyectos de normas regionales y proyectos de ordenanzas. Proyectos de ordenanzas. Se requiere el 0.3% de firmas. No lo tocamos, porque la norma es general, 0.3% de firmas nos parece bastante bien. Entonces, ¿qué pasa? En la ordenanza 084, en la ordenanza 065, nosotros hemos establecido, esta es otra ordenanza que fue aprobada por el municipio, le estoy dando el dato, en el año 94, otra ordenanza. Esta ordenanza 065 se refiere a la participación de los vecinos a través de las juntas vecinales. Los municipios deben de crear las comisiones permanentes de participación vecinal. No sé si lo cumplan. Yo estoy diciendo eso. Los municipios deben crear las comisiones permanentes de participación vecinal. Y la junta de vecinos puede solicitar al alcalde la realización y participación de los vecinos en las sesiones extraordinarias de consejo. Es decir, que los vecinos, eso está en la ley de municipalidades también, esta ordenanza ratifica la ley de municipalidades, es decir, que el vecino puede participar en las sesiones de consejo, no como observador, sino, por ejemplo, presentando proyectos al consejo. Y eso lo aplicamos en Lima Metropolitana en 1994, cuando los vecinos de un barrio limeño presentaron un proyecto. Entonces este proyecto fue al consejo, los vecinos, dos representantes de los vecinos fundamentaron el proyecto ante el consejo lo debatió y después votó. Esto permite que los vecinos puedan participar, presentan su iniciativa. Pero a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con el Congreso, que la iniciativa pasa al Congreso, a la comisión respectiva del Congreso, acaba directo al Consejo, no va a la comisión. Obviamente que por razones de estudio, es obvio que el Consejo podría enviar el estudio a la comisión correspondiente para que se exprese, se manifieste o dé su dictamen. Pero esto es muy importante porque esto le da entrada al vecino a la participación ciudadana, directa. Presento mi iniciativa, voy al consejo, expongo ante el alcalde y los regidores y después ellos debaten y votan. Doctor, en la actualidad, Lima Metropolitana no respeta eso. Yo sé que no. No sé qué dirá el doctor de verdad. No sé, yo no sé. En la Victoria tampoco. Ya eso responderá el doctor. San Isidro tampoco. No, pero perdón, ya sé, pero lo que pasa es que en el distrito no existe, es Lima. Porque esta es una ordenanza para Lima. No, pero ningún alcalde. Ni este, ni el otro, ni el anterior. Solamente digo yo que esa vez, único caso de los vecinos de Rufino Torrico en Lima que presentaron un proyecto, fueron al consejo, lo debatieron. Señor, lo que existe es el Consejo de Coordinación Local. Es otra cosa. Es otra cosa. Lo que no quiero que está. Hay un No, problema. sí existe. Existe en la ley, pero no lo aplican. Esta es la ordenanza 065, ordenanza 084. Pero voy más todavía, más lejos. En relación a las audiencias. En la ordenanza 084 se crea también la audiencia pública, lo que hace el comercio. Pero lo que hace el comercio lo hace como una iniciativa de una empresa privada, que como bien ha dicho Lucy, lo hace para promover y apoyar la democracia en el país. Pero eso existe. Hay una ordenanza, acá está. Ahí está la ordenanza. Yo he escrito un libro sobre esto, además.
existe esto. Y fíjense lo que dice, modalidad de la 084. Tenemos dos, muy importantes, la 065 y la 084, que están durmiendo el sueño de los justos. Bueno, o de los injustos, como ustedes quieran, claro, fue de una otra forma. Entonces es un mecanismo importantísimo de participación ciudadana. ¿Qué establece? Crea las audiencias públicas, existe ordenanza. No se hace. Ah, bueno, sí, pues no. Nosotros nos debemos respetar. Ahora, claro, ahora miren, ¿cómo es este procedimiento? Los vecinos le piden una solicitud al alcalde para que convoque a la audiencia pública. Entonces, esta audiencia estaría compuesta por el alcalde o quien lo represente, que puede ser el primer regidor o un regidor, si el alcalde no puede estar, ¿no? Por los vecinos y sus representantes, en todo caso, o todos los vecinos o los vecinos delegarán representantes. Hay presidentes de Claro. juntas vecinales. Pueden estar, eso dice la ley genérica. No. Tres regidores, o sea, el alcalde o que lo represente, tres regidores, el asesor legal, porque siempre se debaten temas legales con los problemas municipales, y el asesor técnico. Esa es la audiencia que establece estas ordenanzas 084, 065. Y yo la traigo a colación para resucitarlas, para que ustedes tengan conocimiento. Bueno, gracias. En cuanto a la revocatoria, el derecho que tiene todo ciudadano de remover a una autoridad antes de que concluya el periodo de su elección, parece el periodo de su gobierno, de remover a una autoridad. Esto se aplica como los alcaldes, los presidentes regionales. Ojo, esto se aplica a los presidentes regionales, a los miembros de los consejos regionales, a los alcaldes y a los regidores. Yo considero que se debe aplicar a toda autoridad elegida. Y no lo considero ahora. Fue mi tesis de doctor en la universidad, o sea que ya. Toda autoridad, si es elegida, puede ser revocada en el marco de la ley. Cuidado, en el marco de la ley. O sea, hay leyes, hay que regularlo, todo se regula. Tiene que haber una racionalidad jurídica, porque si no, no hay democracia. La democracia requiere una racionalidad jurídica, fundamental, un orden. Bien, entonces, la ley establece, la ley 23.600, en relación a la revocatoria, ¿no? Establece que el 25% de los ciudadanos pueden revocar a una autoridad con un máximo de 400.000 firmas, o un máximo de 400.000 firmas, ¿no? Esa es una posibilidad. La revocatoria es la institución que más se aplica en el Perú. Precisamente el lunes era un artículo mío haciendo una pregunta al final. ¿Ha aumentado la revocatoria en el Perú? Tanto a nivel de autoridades provinciales como distritales. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué aumenta? Hay que analizar, hay que estudiar, hay que preguntarse. Ineficientes. En consecuencia, ¿cómo es el procedimiento de la revocatoria? Vamos a aplicar este modelo. El caso del el revocante. ¿Quién es el revocante? El ciudadano, pues cualquier ciudadano que puede revocar, ¿no? Tiene que reunir 25% o 400.000 firmas, según los casos. Ya la ley es un poco genérica, amplia en eso. Debidamente comprobadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, firmas. Obviamente la revocatoria no se aplica, como se dice, al toque. Hay un procedimiento. Entonces es obvio que la autoridad, el revocante, ¿no?, tenga conocimiento de lo que quiere el revocable. Aunque, ojo, dice la ley, la revocatoria no requiere fundamentación. Puede haber como no. ¿Y por qué dice eso? Porque se trata de un acto político.
no de un acto jurídico. El problema es que no estoy satisfecho con la gestión política del alcalde, político, con sus decisiones políticas, entonces lo revoco. Puedo fundamentar como no, pero no requiere necesariamente la revocatoria una fundamentación. Pero este plazo que hay entre el proceso, entre la solicitud de revocatoria y la revocatoria que se va a realizar la revocatoria a los 90 días, ¿no? Durante los 90 días siguientes de que se aprobó la solicitud de revocatoria, la autoridad tiene derecho a defenderse, a exponer su punto de vista, a convocar a la ciudadanía, explicar las razones de lo que está haciendo. Sin embargo, yo creo que las revocatorias disminuirían si hubieran más audiencias, si las autoridades tuvieran mayor contacto con la ciudadanía, porque a veces la revocatoria se produce porque se entra en terrenos un poco oscuros, poco transparentes, y entonces eso genera desconfianza. Y la falta de transparencia, la transparencia es un elemento esencial en la democracia. No puede haber pues una democracia eficiente si no hay transparencia. Pero la transparencia se da a través del diálogo, del vínculo, de la relación permanente entre la autoridad y el ciudadano. Entonces, ahí vemos en este caso que podría ser un elemento que disminuya las revocatorias, podría ser entre otros, pero la revocatoria se da. Y una vez que se produce este proceso, se va a la consulta, ya lo sabemos todos, que recibe el nombre de referéndum revocatorio. Y para que un alcalde sea revocado, se requiere la mitad más uno de los votos, sin tener en cuenta, dice la ley, esta es una modificatoria, los votos blancos o nulos. ¿Quién convoca la revocatoria? Convoca la revocatoria el presidente del Consejo de Ministros. Esa es una innovación. Incluso establece otra innovación. Yo le pongo 90 días, que era lo que decía la ley anteriormente, que es para el caso de un referéndum. Ahora en la innovación dice dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses dice la innovación. O sea que esto cambia. Esto que era para, en el mismo caso, los 90 días que es para un referéndum, para una ordenanza municipal, ahora es 6 meses. ¿Y a dónde está la otra innovación? Que antes el mismo Jurado Nacional de Elecciones hacía la convocatoria. Ahora la hace el presidente del Consejo de Ministros. Dentro de 6 meses. ¿No? Ahora dice así: la mitad más uno de los votos válidamente emitidos en la revocatoria. La mitad más uno de los votos válidamente emitidos. Y debe de asistir al menos el 50% de los electores empadronados. ¿Qué sucede? Que viene una nueva ley que modifica esto y regresa acá. La revocatoria son 90 días y el referéndum ahora dice es dentro de los 6 meses. O sea, al revés. O sea, se regresa a los 90 días y dentro de los 6 meses. Eso es parte del jaloneo que ha habido respecto a esta institución y a estas instituciones. ¿No? Porque evidentemente, ¿qué pasa con la revocatoria? Que es la institución que más empodera al ciudadano, porque le da poder sobre la autoridad. Incluso la ley 26.300 ni siquiera lo considera como un mecanismo de participación, sino la considera como un mecanismo de control ciudadano. Es decir, la revocatoria es un mecanismo de control. ¿Quién lo reemplaza? Dice la ley, en el caso de la revocatoria, que está en el segundo lugar, o sea que lo sigue, el accesitario. Eso hay que debatirlo, porque eso puede generar algún tipo de problema. Hay que analizar si es así o debe buscarse otra modalidad. ¿Y qué pasa si se revoca un tercio del Consejo?
se convocan nuevas elecciones. Cosa que no ha habido en el Perú. No sé si ha habido un caso que se haya revocado a un tercio del Consejo. No ha habido. Es decir, se convoca a nuevas elecciones. Entonces, esto es importante. Y la revocatoria hay que defenderla. Ningún sistema es perfecto. Es cierto que a veces se abusa, no el ciudadano. A veces el que perdió se quedó picón y entonces empieza a mover para conseguir revocatorias, pero quien no la debe no la teme, pues. Si el alcalde funciona bien, que presente toda la revocatoria, porque así como puede ser revocado, puede ser ratificado. Y no puede ser revocado hasta después de un periodo. Me parece 2 años. 5. Además, 5. no, 5 después de la revocatoria. Ahora, la revocatoria se aplica, como hemos dicho, en el segundo, tercero y cuarto. Acá no, pues, porque como acá hay elecciones, ya no se reelige. Y acá, bueno, un año, pues hay que dar un año de respiro para ver qué hace, para saber cómo funciona, cómo hace su gestión, porque esto tiene que ver mucho con la gestión. Otro tema que no se trata, la remoción de funcionarios. ¿Quiénes pueden ser removidos? Pueden ser removidos las autoridades designadas, o sea, nombradas por un alcalde, por un presidente regional. Se produce la remoción si lo solicita más del 50% de los vecinos. No puede desempeñar, o sea, la autoridad, el funcionario, estoy hablando de un funcionario, no de una autoridad política, sino un funcionario, no puede desempeñar el mismo cargo por los siguientes 5 años. O sea que aquí en el Perú hay un caso que no se da en otro lado. Se puede remover a un funcionario, pero la remoción no pasa por voto ni nada. Se logra más del 50% de firmas debidamente comprobadas, usted, señor, se va. Miento en una cosa, no sucede en América Latina, pero sí en los Estados Unidos. ¿Por qué en los Estados Unidos funcionan bien los servicios públicos? No solamente por la responsabilidad que hay en el sector público, sino porque si el funcionario no funciona, valga la redundancia, lo remueve el pueblo, sin fundamento de causa. Simplemente, señor, hemos logrado un determinado número de firmas, creemos que este funcionario no funciona y se va. Y yo tenía una experiencia cuando fui regidor, porque puedo contar algo, he tenido esa experiencia. Muchas veces los vecinos de Lima Metropolitana no querían revocar al regidor o al alcalde, sino querían sacar al funcionario, porque el que más problemas le hacía más que el regidor o que el alcalde era el funcionario. Entonces este es un mecanismo que hasta ahora no se ha aplicado en el Perú. En el Perú solamente se ha aplicado la revocatoria. Que yo sepa, no se ha presentado una iniciativa popular de una ordenanza municipal o de ordenanzas regionales. No ha habido un solo referéndum municipal. Uno solo. En el sentido de que se somete a consulta popular una ordenanza municipal. No ha habido. Solamente revocatoria. No ha habido remoción de funcionarios. En cuanto al rendimiento de cuentas, esta es otra institución, y aquí termino. Algo muy importante en la democracia, y que en inglés se utiliza mucho, se llama accountability, que se traduce al español como rendición de cuentas. La autoridad debe de rendir cuentas a la ciudadanía de su gestión. El presidente de la República lo hace en el mensaje del 28. Pero deben de rendir cuenta los congresistas, los ministros, deben de rendir cuenta los alcaldes. Además, la ley de municipalidades establece. No, y yo cuando hablo con mis alumnos, le digo, ¿qué distritos son? Tal. ¿Le rinde cuenta el alcalde? No, pero hay casos que sí. En mi distrito sí. Bueno, no, el otro alcalde, porque de este no recibió hasta ahora nada, pero ya recibiré. Me manda Surco. A mí me mandaba una, como si fuera un folleto, una revista, y me decían qué habían hecho. Hoy día hay ¿No? ¿A dónde? Ah, bueno, ya. ¿Ante quién? A asamblea.
No, pero además en Surco publicaban una revista que decían las cosas que se hacían, lo que... Bueno, hay alcaldes que cumplen, otros que no cumplen, pero en principio deben de cumplir, porque estamos... ¿Por qué debe cumplirse? Acá el doctor va a hablar sobre ética municipal, porque al margen de lo que manda la ley es un principio moral. Estamos manejando, las autoridades, o sea, las personas de autoridades están manejando bienes públicos que nos pertenecen a todos. Entonces queremos saber qué cosas hacen con nuestros aportes, con nuestros tributos, a dónde lo invierten, qué uso le dan, qué beneficio le dan. Entonces, esto es muy importante. Sin embargo, si no nos rinden cuenta, podemos solicitarlo. Dice la ley, puede ser solicitado por el 20% o máximo 50.000 firmas de la población electoral. Por el 20%, depende pues de cuántos electores haya, no sé, en mi distrito, no sé cuánto habrá en Surco, cuánto habrá en Miraflores, de repente en San Isidro, Gastón, tú sabes cuánto hay, ¿no? Porque el 20%, ¿cuántos electores hay en San Isidro? 71.000. Bueno, de ahí el 20%. 55. 55.000. Ya, pero ha bajado. Se ha ido. Bueno, ya, 71. No, electores. 55.000 electores. Sí, el resto se ha ido porque no puede Ya, bueno, entonces de ahí el 50%, pues, ¿no? Perdón, el 20%. O 50.000, bueno. Y la autoridad está obligada a responder al ciudadano dentro de los 60 días calendario. Nada, no, muchos no responden. ¿Quién es este? Un ejercicio que hago con mis alumnos es: llame usted a un congresista, aplíquenlo. Llame usted a un congresista, a un alcalde, a un regidor, y díganle: soy fulano de tal. ¿Para qué llama? Para que me rinda cuenta. ¿Qué cosa dice la secretaria? Acá tenemos a uno. Le preguntamos. ¿Ah? ¿Cuál uno? Acá no hay ningún alcalde. El regidor es otra cosa. No, bueno, pero por ejemplo yo conozco casos. San Marcos. Yo conozco casos de congresistas, por ejemplo Henry Piz, rendía cuentas por escrito y por internet. A mucha honra. Por dar ejemplo, ¿no? Honra, bueno, está bien honra, pero digo que debe ser una costumbre. Pero claro, como aquí todavía la democracia de base por abajo no funciona, falta, ya borré la pizarra ya. Doctor, el día de Salvador hicimos marcha para la rendición de cuentas, después nos denunció el alcalde. Igual pasó con Jesús María como Procoma. Qué maravilla. Entonces vamos a seguir haciendo más talleres porque así nos vamos a informar. Espero que se esté tomando todo. Ya el Lucy, que tiene todo el control, dice que ha acabado mi exposición. Les agradezco mucho. En un momento hablamos.